¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso para todos. La gracia, la paz y el amor de nuestro Dios nos acompañe siempre. Conviene meternos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Y hoy vamos a hablar de la vida hermosa que nos espera en el tiempo venidero y que para ti puede empezar hoy si no has empezado tu relación con nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, hay que nacer de nuevo. La luz de Cristo resplandecerá grandemente en el milenio cuando nuestro Señor Jesucristo reine. Cuando Jesucristo venga y establezca su reino, las cosas serán diferentes. Los modelos humanos habrán terminado, serán historia la maldad y la crueldad. Si alguien busca justicia social, ¿a dónde más la va a encontrar? ¿Por qué se desprecia tanto la Biblia? Por la ignorancia, por la sencilla ignorancia. El ser humano ha condenado la Biblia y no la ha leído. Y es lo que vamos a ver hoy, recordando un precioso libro al que les haré alusión enseguidita, pero dice Deuteronomio, dice Isaías 30:26, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo fue al principio? Al principio estaba Dios, y Dios es luz, no hay oscuridad en él. La oscuridad nos habla de tinieblas, la oscuridad nos habla de pecado, la oscuridad nos habla de injusticia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y entre el versículo 1 y el 2 pasaron muchísimos años, porque nos dice en Isaías 30:18 que Dios hizo la tierra y la compuso. Lo dice en Isaías 43:18, nos dice 45:18, perdón. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová, no hay otro. Él hizo la tierra y la compuso. ¿Qué ocurrió con la caída de Lucifer, el que era el guardián de la luz? Lucifer, el lucero hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Se rebeló contra Dios, quiso subir a lo alto junto a las estrellas del norte y sentarse a los lados del norte, sentarse y ser semejante al Altísimo. Fue derribado, y el que era el guardián de la luz vino a ser el terrible representante de la oscuridad. Y la tierra se llenó de pecado cuando Dios hizo al hombre, lo tentó, el hombre aceptó la tentación y entró el pecado al mundo, es decir, entró la injusticia al mundo, entró la ignorancia al mundo. ¿Y qué ocurrió? Dios envió su luz en su palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina, los libró del sepulcro, dice el Salmo 107, 120. Nos dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a su camino, a tu camino. La palabra es luz, pero miremos qué fue lo que ocurrió. Vino la luz y el hombre rechazó la luz, dice Zacarías 7:9, que ellos rechazaron a la palabra, no quisieron a la palabra. El ser humano está rechazando la luz que Dios ha querido dar. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Hagan misericordia y piedad. Queremos paz. Viene la paz cuando hagamos misericordia,
tengamos piedad y vivamos la piedad. Y cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Estos son mandamientos de Dios, siguen siendo mandamientos de Dios. Por más que estemos en la gracia, la ley no ha sido invalidada, solo que la gracia es la que nos da el poder, la facultad para la obediencia a la fe. Nos dice Romanos 1:5 que del Espíritu de Santidad recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. No podemos obedecer la palabra de Dios si no es por el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios está mandando a que no se oprima a nadie, no se haga fraude, que se trate bien al débil, al menesteroso. Pero dice el versículo capítulo 7:11 de Zacarías, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley de las palabras, ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto el gran enojo de parte de Jehová. Dios le dio palabra, le dio mandamientos, Dios creó al hombre, nos dio su modelo de conducta, y su modelo de conducta es Él. La máxima revelación de Dios es en nuestro Señor Jesucristo, pero el hombre la rechazó. ¿Y qué ocurre? Envió profetas y los siguieron rechazando. Envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina, y la palabra la han rechazado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Dijo, y aconteció que así como él clamó, cuando Dios clamó no lo escucharon, también ellos clamaron y no los escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada, mas tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Qué hicieron con la creación? La volvieron añicos. Y es ahí donde viene la ignorancia, la injusticia, y somos ignorantes y actuamos con una gran estupidez. Y hay un libro maravilloso, que todavía no ha salido, está en las revisiones, y es por el doctor, mi amigo y pastor entrañable, erudito, teólogo, pastor boliviano, consultor, formado en la teología cristiana, en contextos contemporáneos, una formación sólida en ciencias sociales y teología, y ha dedicado su vida y su carrera a la reflexión crítica sobre los problemas sociales, políticos y espirituales que enfrenta el mundo moderno. Él escribe un libro que comenta la obra de otro gran autor, Dietrich Bonhoeffer. Es un escritor alemán que nació en 1906, teólogo, pastor, activista, y hizo la gran resistencia al nazismo. Fue fundador de la Iglesia Confesante en Alemania, cuando Hitler quería someter a la Iglesia, y desarrolla un libro espectacular que es La teoría de la estupidez, el cual en este nuevo libro es comentado por el doctor Aníbal Aguilar. ¿Y cuál es cómo define él la estupidez? La estupidez para Bonhoeffer la define de la siguiente manera, porque no la considera una cuestión de inteligencia. Y dice la estupidez, el doctor Aguilar, pastor y erudito Aníbal Aguilar, no es una deficiencia intelectual, sino una incapacidad de reconocer y actuar según principios éticos. De manera que se trata de una desconexión de la mente y de la conciencia. Y para él es una forma de esclavitud mental que se produce en los individuos que renuncian a su autonomía crítica y se someten ciegamente a líderes e ideologías. Y es una perturbación porque escogen ciegamente, sin
reflexionar. La estupidez tiene dos características y es una pasividad de pensamiento. El individuo no reflexiona ni cuestiona órdenes recibidas. Si viene su líder político y le dice que a esta hora son las 3 de la mañana, se lo cree. Si a plena luz del día le dice que está de noche, o si estando de noche le dice que es de día, él se lo cree y se lo acepta y lo aplaude, y es lo que estamos haciendo. ¿Cómo fue que cristianos, creyentes en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, teniendo la Biblia como modelo, como guía, como brújula, pudieron decirle que sí al plebiscito del 2016 en Colombia, donde se hablaba de una supuesta paz, y la Biblia dice que no hay comunión entre la justicia y la injusticia, y se estableció una paz donde no hubo justicia, porque a los criminales no se les sancionó, no se les dictó sentencia condenatoria y no hubo una pena retributiva. Bien, eso no es el asunto en este momento. El asunto más grave es que cristianos votaron que sí a ese plebiscito, traicionando la Biblia, traicionando a Dios, traicionando la fe, porque no hay comunión entre la justicia y la injusticia. Y otro punto es que ese plebiscito contenía la aprobación de la ideología de género, la aprobación del matrimonio homosexual, el aborto y tantas cosas contrarias a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo puede un creyente en Dios aprobar el matrimonio homosexual cuando Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne? Y el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer deciden juntarse para vivir juntos y procrear y auxiliarse mutuamente, lo dice el Código Civil colombiano y los códigos latinoamericanos que vienen del Código chileno de Andrés Bello. Entonces, contrariano, esta es lo que Bonhoeffer habla de la desconexión entre la conciencia y la mente. Entonces es una pasividad del pensamiento. En segundo lugar, es inmunidad de la razón. Los argumentos racionales y la evidencia no tienen efecto, ya que el estúpido actúa desde una posición emocional e ideológica, pero no cuestiona las órdenes que le dan. Entonces él propone 3 formas para combatir la estupidez, y están el cristianismo, la ética y la educación. La fe, según Bonhoeffer, no es una simple adhesión a dogmas, sino un compromiso activo con la verdad y la justicia. No se trata de una posición de tus manitos que vamos a rezar y que vamos a hacer oración. No, como dice el apóstol San Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia de ella. Hay que tener coherencia, como nos dice Jesús. El apóstol Pedro, que Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, vivir como Jesús nos enseñó. Y dice que no hagamos mal a la viuda, al huérfano o al desvalido, como lo vimos en el versículo de Zacarías capítulo 7 del 9 y siguientes. Y en las comunidades religiosas los individuos deben pensar críticamente, debemos pensar críticamente, para que resistamos la manipulación ideológica que se ha filtrado. Y como digo, un creyente se mete con políticos y políticos están persiguiendo la iglesia y votaron por ellos, promueven el aborto y votaron por ellos, promueven la ideología de género y votaron por ellos. Eso es lo que Bonhoeffer llama la teoría de la estupidez. En segundo lugar, para combatirlo está la ética, que es la responsabilidad del ser, gira en torno a la responsabilidad del ser, y el ser humano tiene el deber de actuar en el mundo según su conciencia, incluso cuando esto implique un riesgo o un sacrificio. Y la estupidez es un abandono de esa responsabilidad, ya que el espíritu prefiere evitar decisiones difíciles y conflictos. Y en tercer lugar, para combatir la estupidez nos habla de la educación, aunque no la educación como transmisión única y exclusiva de datos
o de información, sino la formación de personas con un espíritu de crítica. No se minimiza el conocimiento, pero la educación por sí sola no es suficiente. Tiene que ir acompañada de valores y de pensamiento crítico para desarrollar la capacidad de discernir entre el bien y el mal y actuar conforme a ese discernimiento y conforme a los principios éticos y morales, que es lo que causa toda esta estupidez. Es en primer lugar la polarización política muy de moda en los políticos actuales en los últimos tiempos. En segundo, divide y vencerá, siguiendo esa fórmula que ya tampoco es tan nueva, sino muy antigua. Y otra es la desinformación, y en tercer lugar la manipulación mediática. En estricto sentido es una ignorancia, y es una ignorancia causada muchas veces voluntariamente, porque Dios nos dio una conciencia para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, entonces, mis amados, ¿cómo se combate esto? Si Dios dice que habrá gran luz, ya les he manifestado, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Pero vienen días, dice en el libro de Isaías, en que la luz resplandecerá, como dijo Jesús: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. No te vas a levantar y a resplandecer por el solo hecho de decir yo creo, sino que tiene que haber una coherencia. Tu credo, tu vida ética, tu vida moral y la enseñanza bíblica en tu corazón debe transformar tu manera de pensar y actuar con ella, porque como nos dice el apóstol Santiago 1:22, dice que seamos hacedores de la palabra y no meramente oidores olvidadizos, porque la tierra se llenó de injusticia, dice Isaías 60, 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá más jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. ¿Qué ocurrió? Al principio Dios, siendo luz, creó los cielos y la tierra, y la tierra se desordenó con la caída de Lucifer y vinieron las tinieblas, pero Dios mandó que resplandiera la luz, como lo dice el apóstol San Pablo escribiéndole a los Corintios. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio es la luz en tu corazón y Él es el que nos hace resplandecer, así como hizo que en las tinieblas resplandeciera la luz. Él es el que resplandece en nuestros corazones. La luz vendrá en abundancia, pero ha de venir a tu corazón y no permanecer en la estupidez, en el pecado, en la ignorancia, en la injusticia. Hay que ser coherentes con lo que piensas, amigo creyente y amigo incrédulo, que aún no has llegado a Jesucristo para que te entregues a Él. Jesús le decía a los escribas y fariseos: yo soy la luz del mundo. Y Jesús le dice a los seguidores de aquella época: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima de ella, para que alumbren tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero ¿cómo vas a ser luz creyendo y actuando contrariamente a lo que la palabra dice? Sal de la ignorancia y no creas en lo que dice la humanidad, en lo que inspira la humanidad, sea filosofía, psicología, antropología, ciencias jurídicas y cualquier tipo de pensamiento
sí, son supremamente importantes, pero lo más importante es la luz de Dios. El Señor Él es la luz del mundo. Nos dice en Mateo que los justos resplandeceremos a perpetua eternidad. Y lo dice Daniel 12:2, que los que enseñaron la justicia a la gente resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. El cristiano tiene como brújula la Biblia, y todo ser humano debe tener como brújula la Biblia, porque es la única que es palabra de Dios. Los otros libros religiosos no son palabra de Dios. Dios ha hablado y ha obrado y ha dejado todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho lo ha dejado registrado en las Sagradas Escrituras, de manera que tenemos que vivir de acuerdo, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, salir de la oscuridad y salir de una fe que va por un lado y un accionar que va por el otro. No desconectes tu mente de tu conciencia, conecta tu mente, tu conciencia, porque el ser humano está en un cortocircuito. El ser humano piensa una cosa, dice otra cosa, quiere otra cosa y hace otra cosa. Está en un total cortocircuito y son eruditos hablando, pero una gran hipocresía actuando. Salgamos de la estupidez, salgamos de la oscuridad, salgamos de las tinieblas, salgamos de la injusticia, salgamos del pecado, involucrémonos con Dios, sigamos sus pisadas y vivamos a la manera de Dios, y te resplandecerá Cristo. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Ayúdame a actuar con coherencia de acuerdo a tu verdad y a ser un digno embajador de Cristo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.